Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que ya hemos sido lo suficientemente prudentes para dar 5 minutos de cortesía. Veo que la gente se sigue conectando, pero bueno, los tiempos son los que son y hay que ser estricto. Bueno, lo primero de todo es daros la bienvenida a este webinar de cara a presentaros lo que son sendas nuevas convocatorias de Cajamar Innova, que ahora tendremos oportunidad de compartir todos los que estáis aquí presentes. Obviamente lo que pretendemos es que este webinar sea de utilidad, os aporte y sobre todo que lo hagamos de manera muy dinámica y muy interactiva. Para ello, la estructura del webinar, que insisto, queremos hacerlo muy dinámico, vamos a estructurarlo en 4 grandes bloques. El primer bloque va a ser básicamente la presentación de estas 2 nuevas convocatorias. El segundo bloque vamos a contar con perfiles de primerísimo nivel, y estas cosas hay que decirlas siempre honestamente cuando son perfiles de primerísimo nivel. Tenemos la suerte desde la entidad de contar con ponentes que luego tendré la oportunidad y el gusto de presentar, donde pretendemos abrir un foro debate y que nos aporte y nos aporte valor, como nos gusta decir a algunos, valor de verdad. Un tercer bloque donde vamos a hablar de sendos casos de éxito. En el día de hoy, en la ocasión de este webinar de presentación de las 2 convocatorias de Cajamar Innova, vamos a hablar de 2 casos de éxito, pero también es cierto que muchas veces es mucho más, si me permitís, inteligente no hablar tanto del éxito, sino del fracaso. Hoy vamos a hablar de éxito porque son 2 empresas que bueno, nos contextualizarán lo complicado que lo han tenido, porque sabéis que esto de emprender no es un camino fácil, no es un camino de rosas, pero en esta ocasión contaremos con 2 emprendedores que ya para nosotros son empresas y empresas de primerísimo nivel en la innovación. Y luego pues cerraremos el cuarto bloque pues con un debate donde pretendemos que todos los asistentes, el medio centenar que vamos ya camino de tener en este webinar, planteéis las cuestiones, las dudas, porque el objetivo es muy claro, es sin necesidad de venderos absolutamente nada, haceros copartícipe de la iniciativa de Cajamar. Y no me gustaría empezar de otra manera que agradeciendo de manera sincera tanto a todos los que estáis aquí, insisto, como a los socios estratégicos, que luego os presentaremos algunos de los que han querido y han podido por agenda, sabiendo que son endiabladas, compartir este breve webinar. Y sobre todo porque creo que es honesto reconocerlo a todo el equipo de Cajamar y especialmente a Juan Carlos Gázquez, a José Luis Racero, a Carmen Olmo, a José, a Eni y a Bienvenido Marzo. Vamos a ver, estamos aquí para haceros copartícipe, como decíamos antes, de una realidad, de haceros copartícipes de hechos, ¿vale? No pretendemos vender absolutamente nada, nada más lejos de la realidad, pero sí es cierto que, como os decía, queremos haceros copartícipe de lo que hemos conseguido en estas 3 ediciones anteriores, de lo que pretendemos hacer en esta cuarta y quinta edición que aperturamos ahora en este 2024, ya ha entrado 2024, y sobre todo, haceros copartícipe, como os digo, de una aceleradora e incubadora pues que se ha convertido con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, en un referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional y europeo. Y que todo eso hubiese sido impensable, y creo que es justo decirlo y reconocerlo, sin el apoyo de todo lo que forma parte del ecosistema de Cajamar y de su fundación. Y el objetivo, por meternos directamente en materia, después de estos minutos de introducción que me habéis permitido, el objetivo es destacar que se abren 2 convocatorias, una específica para el ámbito del agua, que creo que muchos de los que estáis aquí hoy presentes ya conocéis perfectamente, y otra que abriremos próximamente, esto es en las próximas semanas, que se vincula más al ámbito del agrotech y del agritech. Y sí que queremos o que quiero haceros copartícipe de sendas convocatorias y de sendas soluciones si tenéis algo verdaderamente cierto que tengáis que aportar, tanto, insisto, para la de agua
como para la de Agritech, que en las próximas semanas, como os digo, se van a abrir y que obviamente si os tenéis que presentar o consideráis que es adecuado presentaros a las dos, pues indudablemente esto abre el abanico de probabilidades de ser seleccionadas, porque también, esto lo digo con mucha prudencia, el proyecto en el que coparticipa Cajamar y el resto de socios estratégicos y de colaboradores es un proyecto muy selectivo y, como nos gusta decir aquí, no todo el mundo tiene cabida, con absoluta transparencia y con absoluta honestidad. Entonces, si os parece, podemos empezar la presentación. Yo no sé, José Luis Racero, si comparto yo o compartes tú. Comparte tú directamente, ¿Comparto yo Ricardo. directamente? Perfecto. Sí, Bueno, creo que la teníamos aquí preparada. Vamos a ponerlo en modo presentación. sí, Yo creo que la estáis de momento ya se está viendo. viendo. José Luis. Ya se está viendo. Vale, perfecto. Bueno, como os decía, el objetivo de este webinar es muy claro, es muy conciso y es presentaros las dos ediciones, las dos convocatorias, tanto de agua como de Agritech o de Agrotech, que bueno, estamos ahora mismo en plena dinamización y que próximamente aperturaremos la de Agritech. Vamos a empezar dando unos grandes números que creo que es interesante compartir, ¿vale? Sobre todo de esos grandes hitos que hemos conseguido, todo esto en plural, insisto, en estas 3 ediciones anteriores. Obviamente, desde Cajamar Innova, como podéis ver ahí en pantalla, interactuamos continuamente con el sector agroalimentario. No hace falta que yo presente quién es Cajamar, quién es el Grupo Cooperativo Cajamar, pero sí, como hechos relevantes, nos gusta destacar desde la propia entidad que en estas 3 ediciones anteriores, que han coincidido con los años 21, 22 y 23, como podéis ver ahí en pantalla, hemos apoyado a más de 170 empresas. Nos gusta matizar esto de empresas, ¿vale? Hemos incubado exactamente a 62 empresas. Aquí muchos nos preguntáis, bueno, pero de esas 62 empresas, Ricardo, ¿cuántas iniciaron ese proceso de incubación, de aceleración? Pues concretamente lo iniciaron 68 empresas. De esas 68 empresas han finalizado presentando un plan de negocio y los respectivos test de validación 62. Esto nos da un rango de éxito de finalización pues más que notorio. Y pensemos también que incubar en 3 ediciones 62 empresas, eso, si me permitís, es una auténtica locura. Estamos hablando de haber incubado acelerado en las 3 ediciones, pues en torno a 20, 21 startups o empresas. Eso exige una capacidad de coordinación interna y externa y un convencimiento de lo que estamos haciendo, pues más que llamativo. Esas empresas, que siempre nos gusta decir que son los verdaderos protagonistas de estas 3 ediciones anteriores, han generado más de 150 empleos que, con la actual coyuntura que vivimos, tanto a nivel económico como a nivel financiero, incluso a nivel geoestratégico, pues todo lo que son proyectos vinculados al agua barra Agrotech, creo que lo debemos de enmarcar dentro de lo que es ese gran reto que tenemos como sociedad, ese gran reto que tenemos como humanidad, que es el cambio climático. Y además, sin ningún tipo de pirotecnia, sino desde el absoluto convencimiento, pues yo creo que ese proyecto, que es un proyecto de todos, pues que empresas hayan generado en estos 3 últimos años más de 150 empleos, creo que es un orgullo absolutamente para todos, y que ese protagonismo y ese reconocimiento es para con esas empresas y esas startups. Al final, bueno, pues hemos impactado en estas 3 ediciones anteriores en más de 1.500 stakeholders, como podéis ver, y que todo esto, pues junto con ese volumen de riqueza generado que veis ahí en pantalla, hubiese sido absolutamente impensable sin el apoyo y colaboración de parte de esos socios estratégicos. Nos gusta hablar de colaboradores porque, bueno, cuando se dice, y además se dice con convencimiento o con vehemencia, que sin cooperación no hay innovación, pues es una realidad que absolutamente todos los que estáis aquí debemos de interiorizar, con absoluta, insisto, humildad. Estos son datos, estos son realidades, estos son hechos.
Derivado de eso, pues bueno, en estas 3 ediciones anteriores, por hacer un poco el foco y profundizar en de qué perfil estamos hablando a nivel de empresas, si me permitís, de startup, esas 62 empresas hemos recibido más de 350 solicitudes, algunas de las cuales, pues bueno, son solicitudes que nos vienen de ámbitos tan dispares como Colombia, el propio Israel, y bueno, pues al final que el 12% de esos proyectos sean proyectos de ámbito internacional, pues indudablemente nos está haciendo un foco en hacia dónde va la innovación y hacia dónde van las soluciones a ese gran reto que os decía antes del cambio climático, porque al final a la innovación, pues igual que al ámbito agrícola o al campo, como nos gusta decir en nuestra casa, pues no se le pueden poner puertas. Y esos son hechos contrastados y realidades que tenemos ahí. Desde el punto de vista de lo que es la tipología, es decir, qué es lo que estamos buscando a nivel tecnológico, pues ahí Juan Carlos Gázquez, que es el entendido y el experto en el ámbito, digamos, técnico, pues nos hará un foco profundizando en esos sectores que nos interesa, no a nosotros, sino al sector agroalimentario. Juan Carlos. Gracias, Ricardo, y buenas tardes a todos. Bueno, también incidir en lo que ha dicho Ricardo antes, que hemos conseguido atraer talento nacional y no solo nacional, sino internacional, y eso ha sido gracias también a que nuestros programas son semipresenciales, con lo cual se facilita el acceso al programa. Luego lo veremos más adelante. Bueno, ¿y en qué trabajan nuestras empresas, no? ¿En qué línea de trabajo? Bueno, pues aquí os mostramos las soluciones, porque nos gusta llamarlas soluciones, porque todas estas empresas desarrollan tecnología que aportan soluciones a los problemas de agua y que lo hacen en todas las fases del ciclo integral del agua. También quiero destacar el nivel de las empresas que hemos tenido y que estamos y seguimos acompañando, y luego veremos algunos casos de éxito destacados, como puede ser el de Ecostech o el de Greenfield. Pero bueno, aquí veis un poco todas las líneas de trabajo. Deciros que, por ejemplo, el 52% de las empresas han trabajado en ámbito agrícola, agua de uso agrícola, el 34% en uso industrial y el 14% en uso urbano, porque aquí las tecnologías son transversales y tienen aplicaciones en distintos ámbitos. En cuanto a la línea de trabajo, como decía, pues hay de todo. Principalmente hemos trabajado con empresas que se dedican al tratamiento de agua para mejorar la circularidad del agua, empresas que se dedican a la gestión eficiente del agua para reducir su consumo, o empresas que se dedican también a la generación del recurso. Pero podéis ver que hay bastantes líneas diferentes de agua, todo lo que podéis imaginar. Pasa, por favor, Ricardo, a la siguiente. También nos gusta destacar que en estas 3 ediciones, 3 convocatorias de 3 años, hemos apoyado una serie de empresas centradas en agua, pero el referente, por ejemplo, ha sacado el mapa de las empresas de referencia en el sector agrotech, tanto en España, en Portugal y en Latinoamérica, y el 12% de las empresas que vienen recogidas son empresas que están bajo nuestro paraguas y han estado trabajando con nosotros, lo cual nos da una idea también de la representatividad y del nivel de esa empresa. Continúa tú, Ricardo, por favor. Perfecto. Bueno, aquí una puntualización, si nos permitís, que este informe del referente, que es un medio serio, no se ha pagado. Y esto siempre lo decimos con absoluta transparencia. Pero sí es, desde el punto de vista de lo que ha implicado esa labor que ha hecho Cajamar Innova, y cuando hablo de Cajamar Innova es Cajamar y todos esos socios que colaboran con nosotros en esa iniciativa, pues creo que son datos más que llamativos. Y bueno, como os decía, desde el punto de vista de lo que es la presentación del día de hoy, pues bueno, lanzamos la 4ª convocatoria. Todos vosotros creo que ya os consta que se lanzó el pasado 21 de marzo en Alimentaria, coincidiendo con Alimentaria, y que bueno, los que estáis aquí o los que nos van a escuchar por streaming en los próximos días, pues bueno, que va a estar abierta hasta el próximo 2 de mayo y que desde ese punto de vista lo que queremos recibir son aquellas candidaturas, insistimos, que tengan algo que aportar, de valor de verdad, porque este proceso de selección va a ser un proceso muy selectivo, pero que sí os vamos a aportar lo que consideramos que hoy necesita cualquier empresa dentro del ecosistema agroalimentario y por ende en su vinculación o sus inquietudes con todo lo que afecta al agua.
Y muchos de vosotros os podéis preguntar, os debéis de preguntar ¿por qué Cajamar Innova? Mirad, nosotros este proyecto que llevamos ya cerca de 5 años madurándolo, reflexionándolo y bueno, con dificultad, también hay que decirlo, porque esto no es tarea fácil y sobre todo no es tarea fácil desde el punto de vista de que este es un proyecto totalmente altruista. No nos gusta decir que es un proyecto gratuito. Tampoco nos gusta decir que es un proyecto que no implica coste para las empresas, que es verdad. Aquí no hay letra pequeña. Es decir, las empresas que aquí son seleccionadas y son incubadas durante 8 meses, son 8 meses, como luego os comentará Juan Carlos y José Luis Racero, son 8 meses intensos de trabajo. Aquí no todo el mundo vale. Insistimos, no tenemos que vender absolutamente nada. La realidad y de dónde venimos creo que son pruebas más que fehacientes para acreditar la viabilidad y seriedad de ese proyecto, pero cuando nos preguntábamos, bueno, ¿y qué aporta? ¿Qué aportamos desde Cajamar y desde Cajamar Innova? ¿Por qué Cajamar Innova? Mirad, en Europa hay más de 3.500 aceleradoras. Más de 3.500 aceleradoras. Solo en España hay más de 215 aceleradoras o incubadoras, tanto públicas como privadas, corporativas, universitarias, más de 215 aceleradoras. Y esas aceleradoras han recibido, según los últimos datos del SIM, más de 25.000 solicitudes. Solicitudes de proyectos que creen que tienen soluciones en el ámbito de la tecnología respecto a cualquier ámbito sectorial. Nosotros lo que quisimos hacer y lo que estamos haciendo es focalizar y buscar esa hiperespecialización en el ámbito agroalimentario, inquietud vinculado al tema del agua. Cuando nosotros decidimos aportar ese valor y nos preguntamos qué es lo que verdaderamente nos diferencia, obviamente esto es un programa de alto rendimiento, insistimos, y esto lo decimos sin ningún tipo de petulancia, sino con absoluta honestidad. Esto es un programa muy exigente, es un programa muy selectivo, no todo el mundo tiene cabida aquí, pero cuando decimos qué es lo que aportamos, pues ahí estáis viendo, y lo digo de manera muy sintética, pues ese acceso a todo el ecosistema Cajamar, esa empresa, esa startup que está en ese momento de crecimiento, en ese momento de maduración o incluso en ese momento de internacionalización, la visibilidad es intangible, es fundamental. Eso lo aporta Cajamar y todo lo que representa el ecosistema del Grupo Cooperativo Cajamar. Damos acceso a todo lo que es la parte de pilotajes, todo lo que tiene que ver con pilotajes, que luego Juan Carlos nos dará algunas pinceladas, todo lo que es el pilotaje, todo lo que es el test de validación. Pues según los últimos informes que muchos de vosotros habréis podido ver, incluso luego en el debate podremos compartir con los expertos de las diferentes empresas o corporaciones, pues la inmensa mayoría de los emprendedores, la inmensa mayoría de las empresas o startups, lo que valoran en niveles superiores al 30% de una aceleradora a otra es que puedan testar esa tecnología, en más del 30%. Aquí tenemos la posibilidad de poder testar en tiempo real y en campo toda esa tecnología. Obviamente a los accesos y a todo lo que implica los servicios de los laboratorios, simplemente dar un dato, no nos gusta dar muchos datos, pero en estas 3 ediciones anteriores o en este último periodo, el Grupo Cajamar y su fundación ha invertido más de 2 millones de euros en poner al día en equipamiento y en tecnología todos esos laboratorios que al final las startups necesitáis para validar ese producto mínimo viable. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el apoyo de las grandes corporaciones, y ahora vais a ver quién nos acompaña en este viaje, en esa gran comunidad, en esa familia, que obviamente esos apoyos corporativos son los que nos aportan y lo que nos animan a seguir con este proyecto. Y obviamente, pues al final, amén de ese acompañamiento post-programa, porque no nos podemos olvidar de las empresas que aceleramos, sino que hacemos ese seguimiento, también nos diferencia, aunque sea redundante decirlo, el tema del servicio y la cercanía. Cajamar Innova es diferente al resto de las aceleradoras, y estoy diciéndolo con absoluto respeto al resto de colegas del sector, pero sí que damos un apoyo en la consecución de clientes. Al final,
cualquier plan de negocio, cualquier plan de viabilidad necesita facturar, necesita clientes. Pues gracias a todo lo que implica este ecosistema que hemos creado y que estamos creando, porque aquí no nos podemos dormir, no os engaño, pero necesita esa cartera de potenciales clientes para poder vender esa tecnología. Todo esto, y no sé cómo vamos de tiempo, pero voy a acelerar un poco, pues ese acceso al ecosistema de innovación de Cajamar, creo que muchos de vosotros ya lo conocéis perfectamente, llevamos más de 50 años dedicado a esto, y desde el punto de vista de lo que representa el Grupo Cajamar, pues, insisto, no nos gustan dar datos, pero ahí tenéis 3 datos que para mí son más que llamativos del por qué, además de ese ecosistema. Tenemos más de 3.800.000 clientes y lo importante es que 750.000 clientes son del sector agroalimentario. Esto es más del 20% de nuestra cartera de clientes son industrias, empresas y profesionales del sector agroalimentario. Ahí es donde está la potencialidad y donde está esa palanca comercial que todas las empresas que estáis valorando el acelerar o el incubar, porque todos necesitamos ayuda y creo que es bueno decirlo, pues al final nosotros lo que aportamos a nivel de cuota CIRBE en el sistema financiero español, dentro de lo que es el sector agroalimentario, representamos más del 16%. Esos son datos que obviamente son datos más que llamativos. Y al final, todo ese ecosistema del que os estamos hablando, del que ya conocéis y del que nos gustaría que fueseis todos copartícipe, pues se trata de extrapolar todo ese talento, como decía Juan Carlos, todo ese conocimiento y toda esa tecnología, pues a ese gran laboratorio que nos gusta decir que es un laboratorio vivo y que está aquí en Almería, asumiendo que contamos tanto con este en Almería como el que contamos en Valencia con Payporta. Juan Carlos, te paso. Sí, por favor. Bueno, como habéis visto en la imagen, decimos que Almería es el mayor laboratorio del mundo para el desarrollo de tecnología en relación al agua o relación al sector alimentario. Y además, la anterior, por favor, Ricardo. Además, Sí, contamos anterior, disculpen. con dos centros experimentales, el de Almería y el de Valencia, que ponemos al servicio de los emprendedores. Ponemos en vuestras manos. Ahí veis imagen del equipamiento que tenemos, que hemos adquirido, imagen de los laboratorios. Al final nosotros ponemos nuestra infraestructura, que son más de 20 hectáreas de investigación y experimentación. Nuestros recursos y nuestro personal, están en torno a unas 50 personas también trabajando día a día, con grandes conocimientos y referentes del sector, para intentar ayudaros a desarrollar vuestros proyectos. Por un lado, a mejorar o a desarrollar la tecnología y por otro lado también a validarla. Y el paso final es darle visibilidad, que en la siguiente diapositiva se ve perfectamente, pasa por favor Ricardo, Sí. cómo nosotros nos consideramos que formamos parte de la cadena del sector alimentario. Somos un elemento clave, pero estamos trabajando día a día con él. Por eso nuestros centros experimentales son centros abiertos, centros vivos, en los cuales siempre se está mostrando y formando a los agricultores, a las empresas y mostrando la tecnología. Esto nos sirve para que sea el mejor escaparate posible para todos estos proyectos. Por un lado, para desarrollarlos y por otro lado, para mostrarlos. Continúa, Ricardo. Pues al final, y por ir concluyendo y dar paso a lo que es el foro debate, donde ahí contaremos con nuestros, o con parte de nuestros socios estratégicos que nos hablarán de esas fórmulas para fomentar la innovación. Pues bueno, ahí tenemos un panel de todos los que estáis, de todos los que estamos. Este es un proyecto, insistimos, colaborativo y donde podéis ver pues ese abanico tanto a nivel institucional como a nivel corporativo y como a nivel tecnológico, pues que quieren acompañarnos desde lo que es todo su conocimiento y todo su expertise y sobre todo desde el punto de vista de lo que es ese apoyo en la parte más, digamos, corporativa en el diseño y desarrollo de esos pilotajes, pues que al final, a los que nos estáis escuchando, pues necesitáis empresas y corporaciones de primerísimo nivel para apoyaros en lo que es la validación de esa tecnología. Juan Carlos. Sí, bueno, y en cuanto a las características del programa que los tenéis en las bases, lo primero es el perfil, ¿no? El perfil de los emprendedores, de las empresas que se pueden presentar. Exigimos que haya un mínimo producto viable, es decir, algo con lo que se pueda trabajar y realmente explotar durante el desarrollo del programa. Pero vaya ahí que se habrá investigadores, spin-off, startups o incluso empresas que estén en proceso de crecimiento. La verdad que el abanico es bastante extenso, porque lo que hemos visto es que
en función del grado de desarrollo de la empresa, necesita unas cosas u otras y nosotros en todas esas etapas creo que podemos aportar. En cuanto a las características de los programas, pues al final son 8 meses, son 4 meses de aceleración para modelizar el plan de negocio y trabajar en la mejora de la tecnología, que son con formación y mentorización y una entrega de plan de negocio, y luego se pasa a una fase en la cual se pasa al pilotaje y a los test de validación, que serían otros 4 meses. Seguimos con el formato semipresencial, con lo cual exigimos solo puntualmente en 2 ocasiones en formación y en el Demo Day que se venga hasta Almería. Otra cosa es el seguimiento de los pilotos y los test de validación, que lógicamente hay que hacerlo. Hacemos jornadas de inmersión para enseñar el ecosistema y generar alianzas. Y bueno, lo que ha dicho Ricardo, el tema de Zero Equity, que es fundamental. Cuando termine el proceso, a los que estáis en búsqueda de financiación, os ayudaremos también en la fase de preparación y la búsqueda y contactos con inversores. Y luego seguimos haciendo un acompañamiento por programa, porque esto no se trata de que estéis con nosotros esos 8 meses y no olvidemos de vosotros. De todas maneras, todo esto lo tenéis en las bases y lo podéis ver con detenimiento. Y bueno, y si queréis consultar cualquier duda, pues la vemos al final, por seguir un poco con el programa. Bueno, hay matizar únicamente, si me permitís, que respecto a lo que es la parte del proyecto y el objetivo, ¿vale? De lo que es el proyecto es ayudaros. Alguno dice, ¿dónde está la letra pequeña? Aquí no hay letra pequeña, aquí no hay letra pequeña, insisto. Y bueno, todo lo que es esa potencialidad que veis en la parte derecha de vuestra pantalla, os puede llamar la atención la parte del Zero Equity, es decir, hay muchos proyectos o aceleradoras, disculpar, tanto a nivel nacional como internacional, pues que después de esos meses de trabajo, de duro trabajo y sobre todo de validación de esa tecnología, pues bueno, piden a cambio. Aquí no se pide absolutamente nada a cambio a nivel de equity, es decir, sí ayudamos como entidad financiera que somos en el sector agroalimentario, tanto a nivel español como a nivel europeo, pues sí que buscamos, obviamente, esas posibles fuentes de financiación, ya sean tradicionales o ya sean alternativas. Y creo, José Luis, que con esto finalizamos esta primera parte y ahora yo creo que vamos a dar protagonismo a los personajes que deben de ser los protagonistas. Bueno, pues José Luis, como tú mandas, por seguir con el segundo bloque, nos metemos ahora a presentaros, aunque habéis tenido toda la información para esta convocatoria, para este webinar, los perfiles que nos acompañan, ¿vale? Y bueno, dejadme que os haga una rapidísima presentación. Los tenéis ahí en pantalla, ellos son los protagonistas. Contamos con don Gabriel Sevillano. Don Gabriel, te veo muy serio. Buenas tardes. Para nada, estoy atento a tus palabras, como siempre. Bueno. Gracias. Gabriel es director del área de agua agricultura de Acciona. Contamos con don Carlos Moro y Sonia Villanueva, que me gusta decir que bodegas familiares Matarromera, lo de familiares siempre me gusta, que son el presidente y la directora de IMALDE, de bodegas familiares Matarromera. Contamos con José Antonio Risquet, director de innovación y desarrollo de negocio de COVA, con Belén Gutiérrez, directora de Desalación e IMALDE de GESE y NIMA, y con Paula Ruiz, directora de IMALDE y Sostenibilidad de TROX. Muy buenas tardes y yo, si queréis, empiezo, sentiros libres, insisto, los protagonistas José Antonio, Belén, sois vosotros. Y yo voy a ir lanzando preguntas, si queréis lo vamos contestando o contextualizando por orden, pero os lanzo la primera pregunta, si quieres a ti, Gabriel, por seguir un poco la estructura de la chuleta que tengo aquí. ¿Qué fórmulas estáis utilizando desde Acciona o desde vuestras empresas para fomentar la innovación en estos momentos que vivimos convulsos a nivel coyuntural? Don Gabriel. Sin duda. Muchas gracias, Ricardo, y Cajamar por la oportunidad, como siempre, y enhorabuena por todo lo que hemos visto anteriormente. En Acciona somos líderes mundiales en innovación para un futuro sostenible. Entonces, nuestros desarrollos están orientados a la mejora de la eficiencia de procesos de desalación, de potabilización y depuración del agua, es decir, enmarcados dentro del paradigma de la industria 4.0. Esto sería a nivel macro. Si aterrizamos esto un poco a nivel micro, pues nuestros pilares tecnológicos, ¿cuáles son? De una manera muy rápida. Muchos términos, mucha terminología con la cual estamos más que acostumbrados a convivir. Conectividad segura para plantas y redes, es decir, políticas de ciberseguridad.
recolección y análisis de datos, el famoso Big Data, homogenización de la información, integración, simulación de procesos industriales, los tan usados ahora gemelos digitales, modelos para la optimización de procesos con dispositivos IoT, puesta en marcha de operación de plantas de forma remota y visualización de forma agregada, entre otras. Pero a mí sí que me gustaría, y concluyo por hacer esto un debate ágil, que me parece lo más inteligente, que lo que reflejan todos estos ejemplos es la incuestionable convicción que existe dentro de Acciona en relación con el determinante papel que ejerce la innovación en absolutamente todos nuestros procesos. Así me gusta a mí la síntesis y que se abra debate. Hagamos esto dinámico y aportar lo que queráis y podéis aportar. Por seguir un poco el orden que tengo aquí en pantalla, José Antonio, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Ricardo? Nada, muchísimas gracias por invitarnos a Cajamar, por supuesto. Y la verdad que impresionado, ¿eh? Impresionado con... Oye, disculpar si hay ruido, ¿se escucha ruido de fondo? ¿Me escucha bien? perfecto? Oye, pues entonces los auriculares hay que darle un 10, porque estoy en medio de una feria, bueno, de un congreso, el Food for Future, aquí en Bilbao, y bueno, y me han dejado aquí una salita, pero sigue habiendo... Bueno, nada, la pregunta, Ricardo, ¿Qué fórmulas estáis utilizando desde Ah. COVAP y todo lo que representa COVAP en fomentar la innovación? Bueno, en primer lugar, nada, en 15 segundos, si alguien no nos conoce, bueno, COVAP somos una cooperativa agroalimentaria. Lo de cooperar, un poco el título, para nosotros es fundamental, es decir, es trabajar en equipo. Estamos en el sector de alimentación animal, lácteos y cárnicos y conformar un modelo de innovación, eso, en cooperación, incuestionable, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primero tener claro cuáles son nuestros retos y dónde queremos invertir tiempo con estos proyectos. Y lo aterrizamos en dos ámbitos, fundamentalmente. Uno, en la parte de proyectos de I+D+I, ¿vale? Unos más cercanos al core y otros quizás más lejanos, desde desarrollo de productos, desde la parte de trabajar en granja, en la parte industrial, en la conexión con el consumidor. Y por otro lado, en el ámbito de innovación más abierta, quizá más disruptiva, ¿no? Que es donde nos trata un poco pues, este hub de innovación y otras cuestiones, ¿no? En donde, bueno, pues contamos con el talento de emprendedores y startups que nos rodeen, ¿no? Entonces, fundamentalmente, tenemos un programa, aunque esto está abierto, ¿eh? Es decir, la innovación no está circunscrita a momentos puntuales, en donde exponemos nuestros retos y conocemos por quién puede aportar valor, ¿no? Pues ya te digo, en toda nuestra cadena de valor, nosotros que integramos desde la agricultura hasta el consumidor, pues abordamos esto, dentro del programa o fuera del mismo, ¿no? Y ahí tenemos ese programa GEN, internamente tenemos un programa de intraemprendimiento y por otro lado tenemos otro programa con universitarios, ¿no? Y en ese sentido, pues intentamos canalizar todas las iniciativas por ahí. Y bueno, y fundamentalmente colaborar en los ecosistemas inteligentes como es este, ¿no? De Cajamar Innova, ¿no? Al final, el ecosistema nos deriva a compartir, a cuestionarnos incluso unos con otros y seguir creciendo y aprovechar los recursos que tenemos todos, ¿no? Y poner foco. Y en ese sentido, pues es donde nos enfocamos, ¿no? Perfecto. Paula, bueno, no os presento yo Trop, no os presento COVAP, no os presento Acciona, porque sabéis lo que representa en el ecosistema corporativo empresarial, creo que sería redundante. Pero Paula, del de Trops, ¿qué estáis haciendo? Además, Paula es una querida conocida. ¿Cómo estás, Paula? Hola Ricardo, muchas gracias a todos por estar escuchándonos y a vosotros por invitarnos y contar con nosotros. Pues nosotros para fomentar la innovación yo creo que tenemos como dos grandes ámbitos, ¿no? Lo que es toda la cadena de valor y la parte de comercialización desde que recepcionamos la fruta, para lo que es completamente necesario que participe activamente todos los trabajadores de Trops y todos quieran estar implicados. Entonces tenemos como un proyecto interno en el que pues todos los departamentos y todas las personas que forman parte de Trop pueden proponer sus ideas, sus mejoras, tanto para para sus propios departamentos como para el funcionamiento de Trops en general. Entonces eso nos ayuda mucho a ver cuáles son nuestros retos principales y saberlo de la mano de quienes tienen esos propios retos en su día a día. Obviamente, pues me sumo un poco a las palabras que ha dicho José Antonio de fomentar la cooperación, ¿no? Al ser una cooperativa, pues nos gusta mucho trabajar en colaboración, además creemos que así siempre llegamos más lejos. Entonces, bueno, participamos con distintos hubs y distintas entidades para poder lograr realmente
soluciones viables a todos nuestros retos. Y luego en el ámbito más del agricultor, por así decirlo, ¿cómo fomentamos que un agricultor que a lo mejor no confía en la tecnología, confíe en lo que nosotros estamos investigando? Y básicamente eso lo hemos conseguido con mucha confianza, dándole al agricultor soluciones más que testeadas. Tenemos una finca experimental donde probamos todas las soluciones que nos van llamando la atención en el mercado y otras que hacemos de desarrollo en colaboración con otras empresas, de desarrollos propios. Y eso pues nos permite demostrarles de primera mano a los agricultores, a todos nuestros socios, qué posibilidades tienen para mejorar su producción y producir cada vez más y con mejor calidad. Entonces, cuando lo ven, claramente pues lo quieren empezar a aplicar, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Paula. Bueno, vamos con Belén. Belén, que además nos conoce porque estuvo hace muy poquito aquí en nuestra estación experimental en Palmerillas. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué estáis Efectivamente. haciendo del de GC INIMA y todo lo que representa, tanto nacional como internacionalmente? Ujú. Pues en primer lugar, muchas gracias, Ricardo, por la invitación, Juan Carlos, José Luis. En GESI INIMA, como bien sabéis, al final el tema de I+D va en nuestro ADN. Nuestra empresa madre GS son coreanos, de ahí que la importancia también que dan al I+D+I. Y desde la dirección nuestra, desde la Dirección de Investigación y Desarrollo, tratamos el único elemento diferenciador hoy en día que hay en los proyectos es la innovación, ¿no? El buscar estrategias que te permitan diferenciarte de los competidores, y no hay otra manera que no sea la innovación y el desarrollo. Nosotros llevamos a cabo proyectos de I+D+I en las diferentes áreas que tenemos en la empresa, tanto de desalación, depuración como energías renovables, buscando procesos innovadores que nos permitan que nuestras plantas sean eficientes a nivel energético, a nivel de calidad y demás. Pero está también el compromiso que tenemos, que hemos hecho algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros ahora. Hemos creado un premio, el premio a la mejor idea innovadora. Estamos en la 10ª edición ya. Este año hemos celebrado la 10ª, comenzamos la número 11 este año. ¿Y qué hacemos? Es el premio a la mejor idea y lo extendemos a todos los empleados del grupo GS INIMA, no solo a nivel España, sino a nivel internacional. De tal forma que no nos centramos solo en soluciones técnicas, que es una efectivamente es de lo que vivimos, ¿no? Pero lo extendemos a cualquier empleado, porque creemos que al final las ideas pueden estar en cualquier persona, ya sea desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, y esto nos ha hecho desarrollar proyectos en el que se ha dedicado un presupuesto, ideas premiadas que han llegado muy lejos desde el punto de vista también de IT, de tal forma que este premio estamos muy orgullosos de él porque creemos que refleja muy bien el compromiso que tiene la empresa con la innovación, de tal forma que no se queda solo en una dirección, sino que compromete a cualquier empleado, ya sea de España o a nivel internacional. Lo tenemos extendido en México, en Brasil, en la zona de Emiratos, en todas las áreas donde tenemos proyectos, y ha sido todo un éxito. Al final es un poco lo que vosotros hacéis a nivel empresa, buscando el compromiso de todos los empleados con la innovación. Perfecto, Belén. Y bueno, ahora vamos a la parte de Sonia, empresa familiar, porque aquí hablamos mucho, Sonia, de innovación. Bienvenida hasta la que es tu casa ya. Pero hablamos mucho de innovación, Sonia, en grandes corporaciones, que no olvidemos, siempre detrás de ellas hay personas. Aquí tenemos a Gabriel, tenemos a José Antonio, a Paula y a Belén. Pero bueno, se habla de innovación, innovar no es sencillo. Nos están escuchando perfiles jóvenes o no tan jóvenes que están inquietos con esa startup. ¿Qué hacéis desde ese grupo familiar vitivinícola por el fomento de la innovación? ¿Sonia? ¿Sonia o Sí. Carlos? Que no sé si estás por ahí oculto. ¿Sonia? Buenas tardes, muchas gracias Ricardo y muchas gracias a Cajamar por contar con nosotros en este webinar y también de alguna manera por participar como socio estratégico en esta convocatoria. Bodegas Familiares Mataromera
lleva ejecutando proyectos de más de 23 años. Principalmente nos enfocamos en dos áreas estratégicas. La primera de ellas, para diversificar nuestros productos. Nosotros hemos puesto en el mercado diferentes productos novedosos, como es el vino desalcoholizado, los extractos naturales y también bueno, pues las formulaciones cosméticas. Pero no nos hemos quedado ahí, sino también forma parte de nuestra actividad investigadora la mejora de los procesos y que engloba tanto desde el campo al cliente. Por ejemplo, una de nuestras actividades prioritarias es la minimización de los insumos en el campo, tanto el agua como los productos químicos, etcétera. Y también estamos de alguna manera mejorando los vinos aplicando levaduras autóctonas propias con unas propiedades tecnológicas y sensoriales diferenciales. Entonces, esas serían las áreas estratégicas de Bodegas Familiares Matarromera y contamos con amplia experiencia en la ejecución de proyectos. Ahora mismo hemos llevado a cabo 130 proyectos en estos 23 años. Por lo tanto, estamos muy orgullosos, tenemos amplia experiencia en la participación de grandes consorcios. Creemos y consideramos, como se ha dicho a lo largo de la jornada, que las alianzas, las sinergias con diferentes empresas nos ayuda a innovar y nosotros queremos formar parte de todas estas actividades. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sonia. Dentro de lo que es el dinamismo, interrumpir cuando queráis, aportar. Gabriel, te la lanzo votando y al pie, como dice alguno. Consejo, recomendación, y esa es una pregunta que os voy a mandar a todos, asumiendo lo complicado de la innovación, asumiendo lo complicado del emprendimiento, si me permitís, lo jodido. ¿Qué consejo desde Acciona o desde tu experiencia y expertise le daríais a algunas de las empresas que nos están escuchando hoy aquí en directo o mañana en diferido? Pues, Ricardo, una vez más me encanta la forma en la que hacéis este tipo de eventos, porque nos habéis cambiado completamente el orden y habíamos hablado de una serie de preguntas, pero lo digo realmente con satisfacción. Así es como se hacen jornadas, webinars y, en definitiva, conferencias y conversaciones que realmente enriquezcan. Sí, señor. ¿Qué consejo daría yo? Lo primero es que cuando ya te piden dar consejos, ya no, seguramente es porque ya no eres tan joven, ¿no? Entonces eso es primero ya una reflexión para mí. A pesar de nuestra insultante juventud, yo llevo 20 años en un sector que me apasiona, que es la agricultura, que es el regadío, y últimamente pues sí que estamos participando bastante, y es un lujo, en iniciativas de estas características. El consejo que yo daría es el mismo que di el viernes de la semana pasada en otro hub de innovación, en Expofare, en Córdoba. Ahí se presentaban unas startups maravillosas, con esa ilusión, con esas ganas, con esa profesionalidad de gente joven. Y yo, sobre todo, lo que valoré es que el reto no se quede solo en tecnológico, que nosotros, a ver si se entienden mis palabras, no tenemos la gran suerte que puede tener un investigador premio Nobel. Un investigador premio Nobel tiene que hacer una serie de estudios, tiene que publicarlos y ya está. La gente que quiere crear algo, que quiere formar empresas, que quiere luego venderlo y ofrecerlo al sector, tiene que ser valiente y tiene que, de entre todas esas iniciativas, de entre todas esas soluciones, poder interpretarlas y escoger la mejor y pensar en esa venta. Entonces, disculpad si me he enrollado mucho, pero era para ponerlo en contexto. El principal reto, bajo mi punto de vista, es atender al mercado. Diseñar algo no desde el punto de vista del diseño, no desde el punto de vista de la operación, sino desde el punto de vista y de la ejecución, sino desde una perspectiva muchísimo más global, porque nos encontramos continuamente con que hay aplicaciones que dan una sensibilidad, que dan unas
unos datos, una precisión perfecta, pero que luego la aplicación por parte del consumidor, del regante, del agricultor, del productor, pues es muy difícil. Entonces yo lo que les diría es que se adapten las tecnologías a las necesidades de nuestros clientes. Y el principal reto que tenemos todos es ese acierto, es decir, ser capaces de adecuarnos a la velocidad y al lenguaje de cada uno de nuestros clientes. En el ámbito que a mí me compete, las comunidades de regantes, y luego, por último, también, bueno, pues saber gestionar bien, saber operar esos Ferraris que a veces entregamos a determinados perfiles que oye, pues para sacar las máximas prestaciones de un Ferrari seguramente pues necesitaremos también que haya alguien parecido a Fernando Alonso o Carlos Sainz pilotándolo. José Antonio. Sí, bueno, yo coincido totalmente con Gabriel. A ver, nuestra experiencia con la parte, con emprendedores, con pequeñas empresas que, bueno, porque entran en esa relación con nosotros, confrontada con oportunidades y retos, el mayor consejo es que se pongan en el papel del cliente, del usuario, del quien va a poner en valor esa solución. Es decir, muchas veces vamos con nuestra idea, con nuestro concepto y quizá pierde foco esa solución, ¿no? O esa utilidad futura o esa ventaja, esa eficiencia que va a provocar y nos centramos más en el proyecto. A nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, nuestro programa de innovación abierta, hemos cometido muchos errores, algún acierto, pero tú lo decías al principio, Ricardo, pero lo que nos gusta un poco aprender de nuestros errores, ¿no? Pero uno de los aciertos que cometimos inicialmente, que fundamentalmente era involucrar a todas las personas de la organización, eso es clave, pero en una primera fase hacer coincidir la propuesta de valor del emprendedor con el de la empresa, ¿no? O con la necesidad. Esa es súper importante. Y saber decir que no a ciertas cosas. Es decir, que puede estar muy bonita, pero es tan importante elegir el qué como decir no a otras cuestiones, ¿no? Como si hay que pegarle un cambio radical al proyecto. O sea, que a veces tenemos un niño muy bonito, ¿verdad? Tenemos un niño muy bonito, oye, qué bonito es que esta propuesta la he defendido en 25.000 pitch, pero, oye, pues quizás no es hay que darle una pensada y adaptarla con el nuevo usuario. Entonces, eso es súper importante, ir con humildad y poder reconvertir, que lo mismo, la base, ¿no? El core de la propuesta está súper bien, pero mal o no bien aterrizada, pues no te garantiza el éxito, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente poner en el centro y ponerse en el pellejo y pisar mucho el terreno. Es decir, oye, esta herramienta ¿dónde se va a utilizar? Aquí, pues me voy aquí, hago entrevistas, tal, la valido, eso es fundamental. Y eso que vuelva hacia atrás y reconfigure nuestro proyecto. Para mí es de las claves. Lo que le podría decir a los emprendedores. Paula. Bueno, pues yo me sumo un poco a lo que ellos han dicho. Hay veces que tenemos eso, el niño bonito que dice José Antonio, y es que no pasa nada por reestructurar o redefinir porque al final probablemente se mejore. Entonces, realmente eso sería, vaya, me sumo a lo que han comentado. Y luego, por otro lado, también haría hincapié un poco en visualizar con una línea de visión más allá de lo que vemos actualmente en el agrotech, porque si nos fijamos en otros ámbitos de aplicación de la tecnología, muchas veces vemos como hay sistemas más abiertos, quizás más universales. Se está llevando la tecnología quizás hacia una universalidad que creo que en el agrotech todavía tenemos que reforzarlo. Y creo que eso también va de la mano de las colaboraciones, porque al final si vamos juntos vamos a crecer más rápido. Entonces, bueno, sumaría eso a lo que han comentado mis compañeros. Belén, te toca. ¿Qué consejo darías a tu gente, a los que nos están escuchando? Pues en línea con lo que han comentado los compañeros, hablando del niño bonito, ¿no? Del proyecto, nosotros tenemos un ejemplo precisamente hablando de esto y es que realmente si uno cree en un proyecto tiene que luchar por él, ¿no? Y buscar realmente la aplicación el proyecto, la ayuda adecuada. Nosotros teníamos un proyecto, lo presentamos a unas ayudas nacionales, no salió como nosotros pensábamos, pero realmente creíamos en el proyecto. Le dimos una vuelta y lo presentamos a un proyecto europeo y nos lo han dado. Conclusión,
si nos hubiéramos quedado y decir, bueno, no vale, ¿qué le vamos a hacer? Tal, pero realmente sí creíamos. Entonces, el ser flexible, el adaptarte a las condiciones según vienen es fundamental, yo creo, a la hora de emprender un proyecto. Y algo muy importante y que es un reto también dentro de la industria es que muchas veces cuando se empiezan estas startups vienen de aplicaciones más de laboratorio, más a pequeña escala. Es importante que esos proyectos se piensen también en cómo pueden ser escalables a gran escala, ¿no? Porque muchas veces muchos proyectos se quedan en el camino porque no se puede dar ese paso, esa escalabilidad no es posible y entonces en una aplicación, en una gran industria, en grandes plantas, no se puede dar, ¿no? Y es una pena porque al final nosotros, por ejemplo, en INIMA, todos nuestros pilotajes tenemos como prioritario que todos los equipos que utilizamos son comerciales, son escalables, de tal forma que lo mismo que yo voy a hacer en mi pilotaje lo voy a poder aplicar en una planta grande, porque si no, no podría dar nunca ese paso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, la adaptabilidad, la flexibilidad y la escalabilidad de los proyectos. Belén, permíteme, seguramente alguien de los que nos está escuchando por hacer esto, insisto, de manera absolutamente natural, puede estar pensando grandes corporaciones como GES INIMA, como Acciona, como COVAP, incluso como TROPS, pueden sentir miedo de que esa tecnología, esa materia gris, se sienta fagocitada por esas grandes corporaciones. Es una pregunta trampa o una pregunta complicada, ¿eh? Pues Políticamente incorrecta. yo creo que para nada. O sea, de hecho, nosotros en INIMA colaboramos con vosotros precisamente por eso, porque sabemos que muchas veces en las grandes empresas el foco lo tenemos puesto en grandes proyectos, en grandes industrias y a lo mejor estamos perdiéndonos lo que nace en empresas más pequeñas, en startups, y ahí hay muchísimo conocimiento y lo único que les falta son los medios, que precisamente somos las grandes empresas las que lo podemos dar. Entonces, yo creo que no lo tienen que ver con miedo, sino como una oportunidad. Gabriel, Porque al final ninguna empresa nace grande, todas han empezado poco a poco. En INIMA hemos dado también un crecimiento a lo largo del tiempo importante y es un crecimiento orgánico necesario. Entonces, yo creo que no lo tienen que ver como un miedo, sino como una oportunidad de crecer, de sentirse valorados, porque en INIMA el conocimiento se valora mucho, el compromiso por las ideas, el compromiso por los proyectos y para mí, para nada, no miedo, sino una oportunidad. José Antonio, Gabriel, los veo con ganas de contestar esa pregunta, ¿no? ¿O sí? Sí, yo muchas, pero José Antonio, por favor. Dispara, te está diciendo José Antonio estaba en... Tira, Gabriel, tira. Ah, pues muchas gracias. No, yo estaba buscando ahora la cita de quién era, pero ese miedo de fagocitación, extrapolándolo seguramente sería muy parecido al miedo de algunas personas, de algunas empresas, perdón, de algunas compañías, de formar a sus trabajadores y que se los lleven otras compañías, ¿no? Y estaba buscando quién era el que había dicho esa cita, creo que fue Henry Ford, que decía que hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan a otras compañías, y es no formarlos y que se queden. Para nada tiene que verse esto como una competición o como un miedo, sino todo lo contrario, como una oportunidad, sin duda. José Antonio. Nada, yo creo que es importante. Primero esto es un tema por todas las partes cultural, ¿no? Esto hay que prepararse y hay que estar dispuesto y ordenado para afrontar este nuevo escenario de trabajar con emprendedores, sin duda, ¿eh? Lo primero que te sale es meterlo en el sistema, oye, apoyarlo en todo, esto no es así, y al final la muerte, ¿no? Nosotros en este caso ya estamos dando pasos y bueno, en breve haremos una inversión en nuestra primera startup. Y por otro lado, otras colaboraciones que tenemos con emprendedores, eso sí que lo tenemos muy claro. Es decir, vamos como un partner de colaboración, pero en ningún momento queremos incorporarlos dentro. ¿Por qué? Porque somos conscientes que somos pesados, de que no tenemos la agilidad que toca y realmente hemos decidido en el grupo, hemos decidido en la cooperativa hacer este nuevo modelo por eso mismo.
porque necesitamos gente con nuevas ideas, con nuevas propuestas, una estructura muy ágiles. Lo que nosotros le vamos a dar soporte bueno, mira, os pongo un ejemplo. La última colaboración como cliente-proveedor, en este caso no hay más, es decir, con una startup que nos propusieron una solución. Oye, pues un tema asociado a la inteligencia artificial, le decíamos, oye, aunque vamos a aprovechar vuestra solución, pero utilizarnos para feedback. Oye, decirnos, oye, ¿qué pensáis? ¿Dónde está la mejora? Y todo aquello que podamos aportar para vuestro crecimiento, pero eso, desde, ¿no?, una línea que separe, ¿no?, el funcionamiento operativo del negocio con lo que realmente, ¿no?, son propuestas nuevas, ¿no? Y esa sí que la tenemos sumamente clara. Sonia, te lanzo a ti la pregunta. Y bueno, Sí, el consejo de recomendación de este grupo que representas, y no solo el consejo de recomendación a los que nos están escuchando, yo siempre digo lo mismo. Tienes a un amigo de verdad enfrente, ¿qué consejo le darías si está decidido a emprender o a acelerar ese proyecto que tienen? sí. A ver, nuestro consejo, un poco lo ponemos en práctica muchas veces. En las empresas somos compañeros de viaje de las startups. Entonces, sus ideas hay que luego materializarlas y de aplicarlas en cada una de las empresas. Ahí estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Es fundamental que, aunque haya una idea preconcebida, que esa idea pueda ser cambiante, que se adapte a las necesidades de la empresa. Nosotros, bueno, pues igual que ha comentado Cajamar, y además he conocido uno de los laboratorios, el Paiporta en Valencia, tuve la oportunidad de hacer un viaje el año pasado y la verdad que tiene unas instalaciones fascinantes. Yo quedé encantada. Bueno, pues en el momento en el que se valide la tecnología de las startups en las instalaciones de Cajamar, pues nosotros también contamos con, de alguna manera, con plantaciones modelo en la que estamos dispuestos a utilizar dichas tecnologías con el objetivo de validarlo y también ver qué tipo de mejora puede aportar en nuestro proceso. Nuestras líneas estratégicas son la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Entonces, estamos abiertos a nuevas tecnologías que vayan encaminadas dentro de estas áreas estratégicas y os apoyamos. Contar con nosotros. Perfecto. Como lo natural es auténtico, me están pidiendo que sé cómo vais de agenda, sé cómo tenéis los tiempos, sé que son y 32, hay que ser estricto, pero me han pedido que os lance una última pregunta y si no, no nos quedamos tranquilos. Con lo cual, a partir de allá, Gabriel, sé que os espera un avión por ahí. No os voy a hacer la pregunta trampa. Dentro de lo que es esta naturalidad, Belén, yo sé que me estás escuchando expectante y dices, a ver por dónde va a salir esta gente de Cajamar Innova. No os voy a preguntar quién de vosotros tiene ese espíritu emprendedor, ¿vale? Pues esas preguntas a veces nos lo lanzan y decimos, nosotros somos gestores, tienes que tener ese duende. Pero sí es, con independencia de lo que nos puede aportar más o menos a los que nos estáis escuchando, Cajamar, pero sí es una pregunta que yo no sé si la leía el otro día en un libro que siempre recomiendo en el ámbito del emprendimiento de Ismael Salim, el de organizaciones exponenciales, y además que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que quiera emprender o que quiera montar algo de base tecnológica, pero decía que los 25 próximos años en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la disrupción, dentro del sector agroalimentario, que obviamente es un sector estratégico y anticíclico, y eso el tiempo nos lo está demostrando, pero en ese referente bibliográfico se hacía una pregunta de ¿por qué narices o por qué carajo de todos los proyectos muy de base innovadora? Y quiero que os mojéis, y con eso cerramos. ¿Por qué apenas ven esa viabilidad, ven esa luz o ven esa escalabilidad que apuntabas tú antes, Belén, Paula? Solo ven la luz de ese 2%, ese 3%. Y no somos amigos de porcentajes en esta casa. Pero ¿cuál es el motivo? Es decir, esfuerzo, inversión, recursos, noches sin dormir, todo eso para una tasa del éxito del 2-3%. ¿Por qué? Os lo pregunto desde vuestro expertise, de vuestro conocimiento, que ya peinamos canas algunos.
disparar sin miedo, de manera aleatoria, quien quiera. Bueno, Está fallando, Gabriel. ¿está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Qué Sí, está sí. fallando? ¿Qué es lo que falla? Bueno, lo primero hacías una ventana temporal, ¿no? Creo que hablas de 20, 25 años. Claro, no podemos saber qué va a pasar en el futuro, pero sí que conocemos lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Y hace, pues en 1930, mi abuelo, que era agricultor de La Rioja, con su trabajo era capaz de alimentar durante todo un año a 10 personas. Hoy, si mi abuelo viviera, gracias a esta tecnología, a esta profesionalización, a todos los avances que hemos tenido en este tiempo, sería capaz de alimentar a 155 personas. ¿Cómo no vamos a creer en que estamos en el camino correcto y que la innovación y todo lo que estamos hablando aquí constantemente es necesario, y más aún en un sector como el que defendemos y amamos, que es la agricultura, que es un sector con el mayor área de mejora todavía posible? Yo cuando comparto escenario o foros o reuniones con compañeros de otros, pues de industrial, de otros mercados, ahí está todo mucho más ajustado, ¿no? En agricultura, por supuesto que tenemos, no, es que estamos obligados a que tiene que ser así por diversas circunstancias. ¿Por qué esto no ha funcionado? Pues yo vuelvo a hacerme pesado como buen aragonés y cabezón, porque entiendo que hay soluciones muy buenas, pero que no han tenido en cuenta o esa escalabilidad o sobre todo ese aterrizamiento, esa comprensión, esa amabilidad por parte del cliente. Es decir, cuando se hace un estudio de cualquier negocio, tienes que tener muy presente quién va a ser tu cliente y qué potenciales aplicaciones va a tener. Y como me parece muy inteligente el poner ejemplos propios, y más se aprenden con ejemplos de fracasos que de éxitos, nosotros mismos muchas veces, y bueno, pues por no dar más datos, por no acotarlo más y ponerle nombres y apellidos, pero muchas veces hemos apostado y estamos apostando por una tecnología con unos sensores, con unas estaciones meteorológicas, con unos equipos de análisis químicos del agua, integrándolo en los consumos energéticos también. Estoy hablando todo el rato de nuestro sector, del agua y de la agricultura, del regadío. Y resulta que luego, después de darle ese Ferrari nuevamente, o Mercedes, que no sé, que no le sepa mal a ninguna marca, después de darle ese pepino al agricultor, porque no es amigable, porque la plataforma o la aplicación que tiene que gestionar no es amigable, resulta que está con un sensor de humedad que lo podemos comprar en cualquier centro comercial y que te da una lectura muchísimo más grosera y que no le permite sacar toda esa eficiencia que repetimos constantemente en todos los foros. Entonces, tenemos que entonar el mea culpa. Es que esto es tan importante como todo lo anterior, bajo mi punto de vista. Y yo creo que, sin duda, ese puede ser uno de los principales motivos por los cuales muchas de estas startups, y con tremendo dolor, ¿no? Pues se quedan en el camino. Paula. Yo iba a comentar un poco en línea lo que ha dicho Gabriel. Realmente es todo el rato revisar lo que tienes, ¿no? Y ver si hay algo que se pueda adaptar, hay algo que se pueda mejorar. Realmente si hay alguno de los puntos en los que estamos equivocados, lo que hemos hablado antes, ¿no? Reconocer ese error y saber recondicionarlo. Lo que ha comentado Gabriel de darle un Ferrari o un Mercedes, yo tampoco voy a elegir entre marcas de coche. Al agricultor eso a nosotros nos ha pasado y lo evitamos a toda costa, porque nosotros, por ejemplo, tenemos agricultores muy pequeños a los que no podemos darle la mejor tecnología del mercado porque realmente no le van a sacar rentabilidad y no van a ver esa rentabilidad, entonces no la van a querer, no la van a rechazar, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo enfocarlo y cómo adaptarlo a quién es tu público objetivo. Joaquín Soriano, que está expectante y luego le daremos la palabra, está escuchando atentamente. Como yo le conozco y sé cómo piensa, Belén, ¿qué opinas? ¿Por qué? Pues ¿Qué yo me voy a mojar fracasan tantos? Mójate. diciendo que muchas veces el mercado es impaciente, ¿no? Entonces muchas ideas muy buenas se quedan en el camino por
propia impaciencia de que TRLs bajos, el mercado no se puede permitir un tiempo en el desarrollo de esos TRLs para llevarlo a un TRL mayor, ¿no? Eso también nos pasa a nosotros en la dirección. Muchas veces tenemos una innovación que queremos llevar a nuestras plantas y el propio cliente te dice, yo cumple el pliego. Entonces, en el pliego, claro, no hay ninguna innovación. Entonces, es complicado al final introducir innovación, introducir procesos nuevos, introducir tecnología nueva, si el cliente no está por la labor te piden referencias y claro, tú no puedes tener referencias de un proyecto que has desarrollado, de un I+D nuevo y que realmente podría reportar unos beneficios. Entonces, yo creo que podemos decir que parte de ese 2 o 3% de éxito puede estar, bueno, habrá un porcentaje que tenga que revisar dentro del propio proyecto, pero que gran parte también de que ese porcentaje sea pequeño es por la impaciencia de los mercados, por la rigidez que se tiene hoy en día en los desarrollos, en el propio mercado, la burocracia que muchas veces nos come en los tiempos, se dedica más tiempo a permisos que al tiempo que puedes necesitar en un desarrollo. Entonces, yo no echaría toda la culpa, no, para nada. Creo que es un problema no solo del sector de la agricultura, está en todos los sectores y es la impaciencia, la propia impaciencia de los mercados. Me quedo con eso. Sonia, cerraremos contigo, José Antonio Risquet. Sonia. Sí, bueno, voy a seguir en la línea que ha comentado Belén. Yo creo que el foco de atención hay que ponerle hacia el cliente, pero no el cliente es Bodegas Familiares Matarromera, sino el cliente es la persona dentro de la organización que lo va a utilizar. Entonces, la tecnología que se implemente tiene que ser amigable, porque pues dentro de la empresa hay diferentes, las personas están capacitadas para su puesto de trabajo. Entonces, cualquier cambio, nuevas tecnologías que se quieren implementar, tienen que ser algo que sea paralelo a su formación, a sus capacidades, a su tiempo, que de alguna manera no tengan que dedicar más tiempo para poder realizar su trabajo, que lo hagan en menos tiempo y sobre todo que sea algo que tangible para ellos. Yo creo que eso puede ser el hándicap más importante, porque la I+D, por parte de los técnicos del departamento, nosotros, como ya lo veis, participamos en multitud de proyectos porque lo vivimos, o sea, la innovación forma parte del ADN de la compañía. Pues esa innovación tiene que llegar hasta la última persona que la compone y ser esa persona además la que lo utilice, porque no vamos a estar los técnicos de I+D luego en campo para poderlo ajustar. Entonces, yo creo que es lo más importante, el cliente dirigido al usuario final. José Antonio, me aprieta el zapato ya, me están insistiendo por todos los frentes, acaba ya. Nada, súper rápido. No voy a repetir. Yo diría 3. Una, no voy a redundar porque ya la había hablado todo. Foco en el cliente, en el usuario final, el que lo va a ejecutar. 2, yo creo que hay y esto a generalizar, hay que hacer un ejercicio muy importante cuando arranca un proyecto y cuando tiene ya un lanzamiento de algún proyecto, de hacer ese análisis previo, qué problema legislativo hay, qué competencia hay, esa solución existe o no existe. Yo creo que ahí hay un gap muy importante, que nos ponemos a veces a trabajar en ámbitos donde ya hay soluciones, ojo, y otra es en el proceso de ejecución. Creo que como tercer punto yo veo que muchas veces nos falta un poquito en ser un poco más rigurosos en el proceso de ejecución para llegar con más éxito al resultado. Pero por supuesto, cliente y cliente. Pues señoras, Ricardo, solo un apunte, es que estoy viendo un comentario que hay en el chat de Mercedes de Almería, que trabaja en el CEDETI, y simplemente le quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ella apunta. Habla de la compra pública innovadora, de hecho lo tenía entre mis notas, y es uno de los temas que en España hay que seguir desarrollando porque fomenta esto, el conseguir que las ideas que muchas veces
no encuentran salida en pliegos con clientes cerrados, se puedan realizar con la colaboración precisamente del CEDET y de los ministerios y demás. O sea que efectivamente la compra pública innovadora es una de las herramientas que se disponen, pero que muchas, o sea, que hay que seguir desarrollándolo, ¿no? Aquí en España, y nosotros en INIMA somos totalmente partidarios de eso y estamos intentando, vamos, desarrollarlo más en nuestro área. O sea, solo eso, ya me callo. Pues contestada está esa cuestión. Simplemente un lujo, de verdad, un verdadero lujo. Bueno, estamos por streaming, con lo cual daros por sentidos sinceros aplausos. Juan Carlos, damos paso ahora al tercer y último bloque antes de las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros mucho. Juan Carlos, todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Continúo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final porque si no acumularemos un retraso y así las podemos hacer todas juntas. Tenemos con nosotros a Miguel Córdoba Pérez, CEO de Greenfield Technology. No lo estoy viendo todavía. Miguel, ¿estás con nosotros? ¿Puedes conectar la cámara? Si puedes un momento. Aunque sé que te hemos pillado hoy en un mal día, quiero agradecer que estés con nosotros. Estás a punto de coger un avión, pero yo quiero que a ver si te podemos escuchar. Hola, Miguel. Se te ve muy bien, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mira, yo voy a ir un poco al grano, ¿vale? Te voy a hacer una serie de preguntas y tú vas respondiendo. Lo primero que me gustaría es que contara un poco para que sepan los oyentes un poco que, bueno, oyentes y teleoyentes, que sepan qué hacéis, ¿no? En Greenfield, ¿no? Que os dedicáis y también qué es lo que hace un poco diferente al resto, ¿no? Porque hemos señalado tanto a vosotros, a Greenfield como a ICO, como uno de los casos de éxito de las empresas que hemos apoyado desde Cajamar Innova. Bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias, Juan Carlos, a Cajamar Innova, por contar con nosotros para contar nuestra experiencia, que no deja de ser el cúmulo de muchas actividades que vamos haciendo y que lo que nos ha servido a nosotros para aprender pueda servir también a otros, ¿no? Greenfield es una empresa que fundan una serie de agricultores que tenían necesidades de ser más eficientes en la gestión de sus cultivos y que para eso pues, descubren o conocen o saben que la tecnología puede ayudarle. Esa es una de las características diferenciadoras de Greenfield. Primero, que está formada por agricultores y segundo, que la tecnología no deja de ser una herramienta para que se pueda aplicar de forma más eficiente el conocimiento agronómico. No nos definiríamos como una empresa de software, sino como una empresa agronómica que utiliza la tecnología para implementar ese conocimiento de forma más rápida, ¿no? Y de esta manera pues podemos convertir lo que muchas veces se ha dicho, que el agricultor hay que ayudarle dándole datos. Nosotros, contrario a lo que pueda parecer, pensamos lo contrario, que hay que darle menos datos y más información. Es decir, nuestro trabajo es procesar esos datos para dárselos ya digeridos al agricultor. No podemos, si tomamos el ejemplo de un dispositivo, pues no podemos inundar a un agricultor o a un técnico de campo de gráficas para que analice. O sea, tenemos que dar una analizada y hacerle recomendaciones. Es decir, hemos seguido un camino desde la agricultura de precisión hacia la agricultura inteligente, ¿no? Desde la inundación de datos que todos padecemos a las recomendaciones prácticas. Esa, digamos, que sería la principal definición de lo que hacemos en Greenfield. Y ahora quiero hablar un poco de tu camino personal, ¿no? De Miguel Córdoba, cómo llega a Greenfield y luego el camino que ha sido Greenfield un poco como empresa para evolucionar en el punto que está ahora mismo. Bueno, pues el camino personal mío ha sido de aventura tras aventura, diría, ¿no? Y esta era una que a mí me llamaba muchísimo la atención. Los fundadores tuvieron la idea, arrancaron con la empresa, tuvieron uno de los primeros años pues creando, investigando, desarrollando un poco el servicio y luego llegaba el momento de convertir un servicio innovador en una empresa que llegase al mercado. Y ese ha sido un poco el trabajo que hemos hecho, y ahí es donde hemos recibido una ayuda
pues imprescindible de la aceleradora de Cajamar, en la que participamos en la edición del año pasado, donde nuestra mayor necesidad es que tenemos un buen producto y que ahora tenemos que convertirlo en un desarrollo comercial, ser capaces de acceder a mercados, ser capaces de internacionalizar la empresa, ¿no? Esa es un poco la trayectoria que hemos seguido, ¿no? Eso me llama la atención también, porque vosotros sois una empresa que ya tenía un recorrido, un desarrollo, y estuvisteis con nosotros en la segunda edición, y tenéis ya un desarrollo. Y a mí la verdad es que lo que me llama atención es que para vosotros, en vuestra hoja de ruta, en cuanto a planificar el crecimiento y la expansión, pues os ha servido de ayuda. Yo no sé si puedes dar algunos datos más concretos de cómo ha sido ese proceso y cómo estáis y cómo hemos ayudado. Bueno, pues mira, vuelvo a lo mismo, ¿no? La mayoría de las empresas partimos de un buen conocimiento técnico y ahora necesitamos apoyos, contactos, networking para establecer alianzas. Ahí ha sido una de las formas en las que nos habéis ayudado. Nos habéis ayudado también a llegar a nuevos mercados, a darnos acceso a nuevos clientes, y en el proceso de tanto de búsqueda de financiación como de internacionalización de la empresa, que creo que en cualquier fase, en cualquier startup, esté en la fase que esté, es un punto importante, ¿no? Miguel, sé que está en un momento complicado, que no sé si está ya en el avión, que creo que sí, ¿no? Porque se ve letra amarilla. Te voy a hacer la última pregunta por dejarte y no alargar esto, que es la verdad que se ha hablado un poco de los aciertos, los errores, y bueno, ¿y qué consejos le puedes dar tú? Porque aquí habrá emprendedores que se están pensando si acceder o no a la incubadora, o bueno, para su desarrollo de su proyecto profesional, darle algunos consejos antes de despedirte de ellos. Yo daría dos consejos extraídos de las malas experiencias, ¿no? De cuando se pasa mal de verdad. El primero es perseverar, que es como muy evidente, pero hay que perseverar. Hay veces que se ve absolutamente todo negro y que te ves en el borde del precipicio y puede estar a un lado está el triunfo y al otro lado está el fracaso más estrepitoso, ¿no? Y la línea que lo separa hay muchas veces que es delgadísima, con lo cual pues hay que perseverar. Y el segundo consejo sería no queda. Muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas solos con nuestro equipo, buscar alianzas, siempre alianzas de todo tipo, alianzas comerciales o alianzas también. Me refiero a buscar apoyos como el que vosotros nos habéis dado, ¿no? Que de todas ellas siempre se saca, va buscando apoyos, y una empresa que en un principio puede ser con un producto muy exitoso necesita unos cimientos lo más extendidos o una base lo más sólida posible. Esa base te la dan las alianzas y los apoyos que encuentras en el camino, ¿no? Bueno, Miguel, pues agradecerte nuevamente el que has querido acompañarnos y nada, que tenga un feliz Nada, vuelo y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros, gracias por Venga, hasta contar luego. con Greenfield, gracias. Ahora. Bueno, ya nos queda la última intervención, que es la de Joaquín Soriano, el CEO y cofundador de Ecostep. Joaquín, te he visto antes en la cámara, estás por aquí con nosotros, ¿verdad? Buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Que se te vea bien, se te ve muy bien, Joaquín. Bueno, Sí. te voy a repetir prácticamente las mismas preguntas que le he hecho a Miguel, ¿no? Para que los que estén escuchando te pongan en contexto un poco, explica realmente qué hacéis en ICO y bueno, y qué os diferencia del resto, para que sepan lo que hacéis. Bueno, si hablamos de ICO, al final lo que nosotros pusimos en práctica y funcionó muy bien, bueno, yo llevaba muchos años asesorando a los agricultores y al final, creo que se ha comentado antes, ¿no? Cuando se habla de un sensor, ¿no? A la hora de poner un sensor, valor de temperatura, yo siempre he dicho que el dato sin conocimiento es un mero dato, ¿no? Entonces, yo vi que había una necesidad muy grande a la hora de yo como técnico que iba a la finca de mis agricultores y me preguntaba, oye Joaquín, ¿cuándo tengo que regar? Y entraba a la finca y miraba la planta y miraba el suelo y decía, riega cada 2 días, yo creo. Buah. Eso hace 5 años, ¿no? Era un poco
por decirlo así, hablando bien de amigos de la prehistoria, ¿no? Entonces, al final, nosotros desarrollamos una solución que era una serie de sensores. Sí, es verdad que nosotros hemos puesto mucho foco en los tensiómetros, lo hemos desarrollado nosotros, creemos que es una gran herramienta, pero al final no dejaban de ser datos, ¿no? Y al principio, pues poníamos los equipos, el productor me preguntaba, yo sabía interpretar los datos, le daba esa recomendación y el agricultor súper contento. ¿Qué pasa? Cuando pasamos a poner 25, 30, 40 equipos, pues no llegábamos, ¿no? Y el agricultor pues tiene su necesidad y quiere saber. Si el agricultor pone un sensor, quiere saber al día siguiente cuándo tiene que regar y cuál es el valor óptimo y cuándo. Entonces, todas esas preguntas, nosotros dijimos, oye, o esto, empezamos a invertir y desarrollamos una tecnología que a través de unos algoritmos, unos patrones, empiece a dar una serie de recomendaciones siempre en base a la experiencia. Entonces ahí surgió tu pregunta, ¿no? La gran diferenciación que nosotros empezamos a tener con respecto a la competencia, que era no solo dar el dato, sino a ese dato aplicarle inteligencia artificial, machine learning, como la queramos llamar, para ofrecerle una solución al productor a la hora de tomar una decisión, que al final es lo que el agricultor y el técnico quieren tomar una decisión, ¿no? Y entonces ahí empezó la gran revolución un poco de la compañía. ¿Y hacia dónde queríamos llegar? Al final nos dábamos cuenta de que todo estaba muy atomizado, muchas soluciones, y nosotros la visión que tiene la compañía es ofrecerle a los agricultores una plataforma donde el 60-70% de los procesos digitales que requieran los tengan en un solo sitio, ¿no? Entonces eso, quieras que no, generará mucho adelanto y ayuda al productor a la hora de poder gestionar mejor sus decisiones. Joaquín, quiero irme al origen, ¿no? Porque claro, cuando tú llegas y tienes la idea, no sé cómo fue eso de tener la idea, lo que has comentado, dice, oye, creo que para poder dar recomendaciones de riego tenemos que dar más cosas, ¿no? Tenemos que apoyarnos en sensores, tenemos que apoyarnos en información, tenemos que apoyarnos, pero ¿cómo consiguen los compañeros de viaje? Es decir, ¿cómo se gesta ICO? ¿Cómo surge? Una compañera tuya me lo dijo que era para escribir una película. Bueno, o sea, al final, yo llevaba desde 2014, 2015. Bueno, yo estuve en una empresa israelí que era una empresa top en sensórica. Uno no hay que renegar de dónde viene. O sea, yo siempre lo he dicho, que yo salí de la facultad y empecé a trabajar con sensores, pero bueno, había muchas deficiencias ya por 2010. Ya estamos en 2024, han pasado 14 años, la tecnología ha evolucionado. Y yo tenía en mi cabeza, siempre decía que un poco quiero hacer esto y yo creo que el campo necesita esto, pero no, me faltaba una parte muy importante, que era la parte de ingeniería, ¿no? Bueno, al final tú puedes tener todos los conocimientos, pero necesitas una persona de hardware que te desarrolle un dispositivo, que sea fiable, que mida, que tal. Y luego toda esa información tienes que transmitirla a una plataforma. Yo te estoy hablando que hace 4 años yo asesoraba fincas, ahora gestionamos más de 35 personas con 6 departamentos y tal. Yo no estaba preparado para todo eso, pero sí es verdad que en ese camino clave di con 2 socios maravillosos. Uno que lo conoció en un BlaBlaCar, el hermano de mi socio, y hablando con él le dijo que era ingeniero industrial y que se volvía a Almería porque no tenía trabajo. Y le dijo, pues mi hermano está con un proyecto de sensores. Hablamos y sin conocernos fundamos la compañía, con lo que era la empresa en la que yo trabajaba, ¿no? Que nos ayudó mucho, nos dio la primera financiación, esa pre-seed o esa ronda pre-seed que muchas empresas montan, nosotros la tuvimos a través de esta empresa que nos financió al principio y con las primeras partes de los equipos pudimos empezar el crecimiento. Eso nos hizo que nos ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, los inicios, claro, luego yo siempre lo he dicho, además tengo una charla con tus compañeros, siempre lo he dicho, a nosotros nos ayudó muchísimo Cajamar en esos 40.000 euros y no es porque estemos aquí en la charla de Cajamar, nosotros estábamos jodidos, estábamos en la pandemia 2020, nosotros compramos fuera, tardaban más de 90 días, se retrasaban 120, había que pagar, había que traer material, había que pagar al contado, y Cajamar nos financió con 40 o 50.000 euros de la primera póliza, que en esas épocas para una empresa recién fundada era muchísimo, ¿no? Y apostó por el proyecto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si volviese a fundar la empresa y tal, no funcionaría, porque fueron mucha suerte,
mucho trabajo, mucho sacrificio, pero bueno, al final todo tiene su porqué y al final a día de hoy no me puedo quejar, ¿vale? Pero Bueno, que es un poco de suerte, ¿no? Y tal. bueno, suerte y trabajo, ¿no? No, hombre, Pero aparte, por ejemplo, que ese apoyo económico, ¿no? Que te podía dar Cajamar, ¿no? Que te dio financiación, que no fue inversión, sino financiación, lógicamente. Luego ya fue cuando entraste en Cajamar Innova, en la primera edición de Cajamar Innova. correcto. Y bueno, y ahí, ¿qué piensas que te hemos podido aportar desde que estuviste con nosotros? Hombre, nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hombre, para empezar, gracias a Cajamar Innova encontramos a Seidor, que fue el primer inversor que invirtió más de $500,000 en la compañía. Ojo. Cuando hablamos de un sector en Almería que hablas de rondas de inversión, Venture Capital, etc., etc., eso no está aquí. Hay muchísimo negocio, hay muchísimo crecimiento, pero no hay un ecosistema que ayude a la empresa, a la startup, que hace 5 años yo no sabía ni lo que era, a crecer, ¿no? Entonces, Cajamar, aparte de eso, que eso fue el proceso final de esa incubadora y tal, a mí me proporcionó, yo no sabía ni lo que era un plan de negocio. Vaya, yo no sabía ni cómo había que gestionar los recursos humanos de la empresa, ni cómo había que la parte fiscal, y sobre todo la parte legal. Entonces, al final, el entrar en la incubadora, independientemente de que Cajamar te proporciona sus instalaciones, su red de contactos, su know-how, que para mí todo eso es importante. Para mí lo más importante fue empezar gracias a esa mentoría, a dotarme de conocimiento que sí, yo no he hecho un MBA ni venía de una escuela de negocio ni nada de eso. Entonces, para mí eso valía más que un contacto que sí que se agradece muchísimo. Oye, y gracias a vosotros hemos crecido mucho y hemos tenido, pero yo lo que más en valor he puesto en la incubadora es que gracias a todas esas mentorías, gracias a todo ese conocimiento, yo he podido implementarla en mi compañía. Entonces, eso me han hecho a mí a ser mejor empresario, ¿no? Entonces, si no hubiese entrado dentro de la incubadora, pues no lo sé, pero hombre, como estoy ahora, seguramente no. Porque gracias a eso conocí a Seidor, que hemos podido digitalizar, hacer el kit digital con ellos, nos acompañamos, generar nuevos productos, hemos hecho una joint venture también con ellos. Entonces, todo eso al final es gracias a que un día en una reunión de Cajamar yo conocí a Jesús, que era responsable de Seidor, y tal. Y eso me lo dio Cajamar Innova, no fue un contacto que yo busqué en una red social, ¿no? Entonces, todo eso pues hay que ponerlo en valor, ¿no? La empresa. Bueno, Joaquín, para ir finalizando, pues ya te voy a pedir que termines también con algunos consejos para estos emprendedores que están en una fase más inicial que la tuya y que ahora mismo, pues yo creo que lo necesitan. Bueno, yo es que no soy, el compañero antes ha dado muy buenos tips. A ver, yo no me considero una persona de ser un buen consejero, pero bueno, al final es que es lo típico, lo de siempre, ¿no? Pues, hay momentos muy jodidos, yo he llorado, lo he pasado muy mal, y he sacrificado mucho el tiempo con mi familia. No sé si el día de mañana siempre yo he leído, ¿no? Lo que tú le das al mundo, al final el mundo te lo tiene que dar a ti, no lo sé. Pero al final es muy complicado, ¿no? Entonces yo siempre se lo digo a mi mujer que ahora mismo el proyecto más grande que tengo en mi vida es la empresa. Entonces, pues tengo 36 personas que son como si fuesen 36 hijos, aparte de los 2 que tengo en mi casa. Entonces, yo creo que eso es lo peor de todo, ¿no? Luego, si hablamos de un perfil de un empresario que no tiene familia, ahí es el momento para poner el foco, reventar, tirar, trabajar. Y también, bueno, si tienes familia y tal, pero haz un sacrificio mucho más grande. Entonces, para mí, es lo que uno tiene que tener muy interiorizado, que al final uno paga un peaje, ¿no? Y ese peaje pues tiene que estar uno dispuesto a pagarlo para triunfar en la vida, ¿no? Entonces yo es el único consejo así a grandes rasgos que daría, ¿no? Bueno, Joaquín, Fuerza y pues sacrificio y trabajo, al final. Todo viene de lo la mano. mismo, ¿eh? Agradecerte que siénteme que estás de viaje, que estás afuera y bueno, pero has buscado dónde conectarte con nosotros y poder compartir tu experiencia Sí. con nosotros. Pues muchas gracias, Joaquín.
Joaquín, esto se está, lo digo en foro público, esto se está grabando dentro de 20 años, que lo vamos a poner. Sobre todo ese último consejo dado con el alma, como nos gusta decir en esta casa. A los Muchísimas José Elías, gracias. ¿no? A los José Elías, un consejo a los José Elías. Cuídate mucho, Joaquín. Un Venga. abrazo Venga, enorme. a Bueno, vosotros, pues gracias. estamos finalizando ya, llevamos 5 minutos, siendo estricto con los tiempos. Este tercer bloque, abrimos el cuarto. Yo no sé, José Luis Racero, si hay algún debate, cuestión o inquietud en el foro. Y si no, Hay varias preguntas, ¿vale? pues lánzanos, Hay varias contestamos. preguntas, en particular hay varias preguntas a los panelistas, ¿vale? O sea, a los participantes de la mesa y alguna pregunta sobre el programa. Voy a lanzar las preguntas que han ido entrando, ¿vale? Para los participantes en la mesa que todavía quedan, porque hay un par de participantes que se han tenido que excusar porque tenían que salir de viaje. Os comento, ¿alguno de vosotros emplea la metodología StageGate en vuestros procesos de innovación? Esta pregunta nos la hacía Mercedes Ávila de CDTI. No sé si tenéis... A cualquiera de los Sí, en principio es a panelistas. cualquiera de los panelistas, a cualquiera de los participantes en la mesa. No sé, Sonia, Paula, Belén. Nosotros no. Sonia. Nosotros tampoco. Perfecto. Bueno, estos son, digamos, metodologías. Corregirme algún experto que haya en estos ámbitos. No sé, Paula. Nosotros esa en concreto tampoco la utilizamos. Bueno, pero esto al final no dejan de ser metodologías. Lo digo a la Sí, la colega que la... conocemos y al final todas son más o menos parecidas. Claro, El foco que ponemos, Ujú. al final esa lo que tiene es poner el proyecto por etapas. Eso exacto. inconscientemente se hace de alguna manera, ¿no? O sea, Pero bueno, todo nosotros lo que... efectivamente, todo proyecto tiene, como dice Claro, Paula, todo proyecto tiene etapas, pero o sea, al final no es que apliques una tecnología, una metodología. metodología. Ujú. Todas estas metodologías es lo que estaba apuntando, que nosotros a través del equipo de mentores, de tutores, que bueno, son gente de primerísimo nivel, se aplican diferentes metodologías, tanto desde el punto de vista más, digamos, científico como desde el punto de vista más académico, pero bueno, son, como apuntabas tú, las diferentes fases, Paula, y que al final es como todo lo que tiene que ver con la tecnología, el NSAR y demás. O sea que... Aquí obviamente son incubaciones o aceleraciones de primerísimo nivel y hay cada equipo de mentores, tanto en los diferentes ámbitos, sean estratégicos o sean metodológicos o de cabecera como técnicos, aplican el mejor criterio que por eso están en el proyecto de Caja Marino. José Luis. Vale, otra pregunta de Mercedes Avilés, ¿vale? También para todos vosotros. Cuando trabajáis con startups, ¿cómo gestionáis las posibles patentes que generen en vuestro ecosistema? Pues en GESINIMA depende del proceso. Por ejemplo, hemos trabajado con una startup que ella ya había generado la patente. Nosotros simplemente le hemos dado, hemos invertido en el desarrollo porque creíamos que nos podía aportar en nuestro mercado, entonces la patente ha sido suya. Lo único que simplemente hemos firmado un acuerdo de colaboración con una serie de requisitos, pero la patente se ha respetado. Ha habido otras colaboraciones que hemos hecho, no es verdad que es con una startup, pero hemos hecho con una universidad y esa patente ha ido al 50%. O sea que cada proyecto es diferente, se tiene que ver en cómo surge, ¿no? Cómo se desarrolla esa patente, pero no depende del proyecto y se pueden compartir, se puede dar la autoría completamente a la startup bajo una serie de condicionantes, o sea que eso depende del proyecto. En la línea de lo que ha comentado Belén, en Bodegas Familiares Matarromera tampoco hay una fórmula concreta. O sea, nosotros hemos presentado patentes de diferente índole, de 100% propiedad de Matarromera o compartida con las empresas en las que hemos llevado a cabo el proyecto de investigación.
Por nuestra parte exactamente igual, sí. Hay algunos proyectos que sí hay un desarrollo conjunto, ¿no? Y al final todo el conocimiento que viene de parte de la cooperativa y de la experiencia de la cooperativa pues se tiene que poner en valor. Pero si se trabaja directamente con una startup que ya tiene su MVP, por así decirlo, desarrollado, al final podemos ayudar en mejoría o en dar opinión, en dar un poco de feedback, pero la patente sigue siendo de la startup. Bueno, a mí si me permites puntualizar, José Luis, aunque el criterio obviamente es de las empresas que tenemos en el panel, pero esto se gestiona a nivel de patente o modelo de utilidad con absoluta transparencia y con absoluta honestidad. Mercedes nos da las gracias por el chat y doy paso a la siguiente pregunta. Paco Isidro nos pregunta también a todos que además del scouting de startups que hacéis en el mercado o participando en incubadoras como en Cajamar Innova, si tenéis vuestras propias vías de búsqueda, ¿no? Incluido el intraemprendimiento. Por nuestra parte, totalmente, o sea, cada vez más realmente nuestro departamento de I+D cada vez se hace más grande porque incorporamos personal específico para desarrollos específicos y pues cuestiones que ahora están como muy a la orden del día, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial o la explotación de datos en general, ese tipo de innovación o ese tipo de implantaciones nuevas en los departamentos se puede hacer perfectamente internamente si cuentas con los perfiles adecuados. Entonces, bueno, realmente es un poco tener todo, ¿no? Personal interno, colaboraciones externas, trabajar con startups, con empresas más grandes, al final todo lo que sea que pueda aportar, pues tenemos que intentar hacerlo al menos, ¿no? Nosotros igual, además de colaborar con Cajamar, nos movemos en distintos foros, distintos incluso congresos, bueno, al final en el sector y ahí es también una buena presentación de distintas empresas que tienen un producto, ¿no? Lo quieren dar a conocer o una tecnología y para nosotros ha habido proyectos que han surgido de esos momentos, ¿no? O sea, al final, e incluso emprendedores que se han dirigido directamente a nuestro correo, nos han presentado su idea, su proyecto, hemos tenido reuniones y, bueno, una de los proyectos que tenemos en INIMA ha venido por esta vía, o sea, que efectivamente no nos cerramos a ninguna, por supuesto, porque nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad, ¿no? Es fundamental participar de la mano de asociaciones y plataformas tecnológicas. Nosotros, en los 23 años que llevamos de actividades de I+D, hemos trabajado de la mano de Fundación Cartier, Vitartes, Plataforma Tecnológica del Vino, AINIA. Son foros en los que han surgido multitud de proyectos de I+D en los que ha participado activamente Bodega Matarromera, pero luego es verdad que a través del departamento, de las vigilancias tecnológicas, de la implicación de todos los técnicos, de participación en congresos, pues al final se localizan, identifican nuevas empresas que pueden de alguna manera aportar innovación al proceso y también contactan con nosotros, como ha comentado Belén, pues a través del correo electrónico, en las redes, en LinkedIn. José Luis. Vale, muchísimas gracias. Y ya esta pregunta que sí es para nosotros, Ricardo, más preguntando sobre el programa. Pablo Mateo nos pregunta si puede presentarse una misma empresa a ambas convocatorias. Y esta, si quieres, la respondo yo directamente. La respuesta es que sí. Lógicamente, cada convocatoria deberá orientarnos un poco. Pues la convocatoria de agua, pues sabemos que hay muchos proyectos que comparten tanto la línea de agua como la línea agrotecnológica, pero lógicamente cuando presenten la empresa lo que es el programa de agua, darle ese enfoque más pensado en cómo soluciona esos problemas de agua y cuando la presente a la parte de Agrotech, si presenta el mismo proyecto, lógicamente, porque lógicamente puede dar solución a algún problema Agrotech, pues lógicamente dando solución al agua también, pero que como es una solución innovadora en esa parte agrotecnológica. Pues mejor contestado imposible. Simplemente agradeceros, Belén, Sonia, Paula,
don Carlos, a todos los asistentes, animaros a que si tenéis un proyecto o una startup o una empresa que consideréis que es merecedora de estar dentro del programa, que estáis invitados y nuestro objetivo yo creo que lo damos por cumplido. Muchísimas gracias a todos, cuidaros mucho y nos iremos viendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Adiós. Muchas gracias. Un saludo. José Luis, muchas gracias por todo.